Ya está, ya empezaste. Ya empezamos. ¿Hay gente? No, Esperamos que llegue alguien. sí. Bueno, mientras tanto voy a arreglar mi reloj para saber que son las 4. Talán, talán, digo, yo no voy a tocar la campana, pero haga como que la escucho. Tengo dificultades para colocar el reloj de la manera que yo pueda efectivamente ver la hora. En un ratito yo me voy a levantar de acá, voy a ir a ver del otro lado para ver si hay gente. ¿No hay nadie todavía? Una persona. Bien, hola, ¿cómo te va? Hola, una persona. Estamos aquí. Esta es la cocina de las clases. Todo esto que estoy haciendo es porque no puedo arreglar, no puedo hacer que mi reloj se quede de manera que pueda efectivamente yo ver la hora. Pero cuando lo logre, empiezo. Mientras tanto, el asistente... Ah, pensé que me iba a dar agua. ¡Uy! Fantástico, es una maravilla este asistente. 8. Bueno, a las 8 la veamos. Ahí está. He logrado colocar el reloj en posición para poder hacer esto. Los lentes están cerca, los uso de vez en cuando necesito leer algunas cosas. 10. Muy bien, ya llegamos a una masa crítica. Nos faltan nada más que 100 personas. Cuando lleguemos a las 100 comenzamos. Son las 4 y 5. En el 15º, 16º o 17º día de cuarentena. No sabemos bien en qué día estamos, ni ciertamente cuánto tiempo llevamos. Nos hemos bañado todos los días. ¿Cuántas personas había la última vez que viste? Así no me levanto y veo. 8, perdimos 2, así que vamos bárbaros. Bueno, Iña, ¿puedes cerrar, please? Vale. Bueno, son las 4 y algo de la tarde. Espero que ustedes estén bien, que estén viviendo esta cuarentena de la forma más saludable posible. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que yo les quiero presentar, es algo en relación a lo que llamamos resiliencia, tratando de responder a una pregunta que siempre se hace a las personas, si es que uno es resiliente de nacimiento o bien va haciéndose resiliente a lo largo del tiempo. Pero antes de eso, a mí me gustaría que pudiésemos aclarar a qué vamos a llamar resiliencia. Que suba la voz, que suba de peso, la voz. ¿Sí? Ahí se escucha bien. Me acerco un poco sin que se... Perfecto. Entonces vamos a intentar aclarar a qué llamamos resiliencia, que es una palabra extraña, pero que desde los últimos años, los últimos 10, 15 años, la hemos ido escuchando con mucho más regularidad y se ha ido haciendo como parte de nuestro vocabulario, de nuestra definición. Hay personas que dicen yo soy resiliente o esto tiene que ver con la resiliencia. Entonces vamos a intentar primero decir qué es la resiliencia o qué entendemos por resiliencia y luego qué factores o qué cualidades contribuyen o qué variables contribuyen a que nosotros nos hagamos resilientes. Y por otro lado, como tercera parte de eso, tal vez cómo nos conservamos, cómo logramos mantener nuestra resiliencia o hacernos más resilientes si usted quiere. Resiliencia no es resistencia, ¿no? Resistencia es la fuerza que usted pone o opone para que un evento no lo lleve puesto, digamos, es la fuerza, la resistencia es lo que usted pone como fuerza a algo que viene. Entonces, resiliencia y resistencia no es lo mismo. En principio, la resiliencia es un proceso complejo en algunos casos, sencillo para otros, difícil para algunos, pero no imposible. Vamos a entender por resiliencia un conjunto de recursos. Es como si usted, para poderlo hacer más claro y más plástico y más entendible,
para las personas que tienen habilidades manuales, para las personas que tienen habilidades que arreglan cosas en sus casas o donde sea, ¿no? Usted recordará, hay personas que tienen, o sabrá de personas, que tienen verdaderas cajas de herramientas, que son algunas personas tienen, qué sé yo, un martillo, un destornillador, un par de llaves, un cable suelto, una cajita de herramientas, como cuando alguien va al departamento de alguien que se cambió recién, la caja de herramientas es pequeña, tiene lo indispensable. Otras personas tienen cajas de herramientas mucho más complejas o mucho más completas, con mucho más herramientas, con mucho más recursos. No necesariamente todas las cosas que están dentro de la caja de herramientas usted las usa, pero las tiene. Y otras personas tienen verdaderos talleres puestos, ¿no? Porque sus habilidades con alguna particularidad de las habilidades, destrezas que tenemos los seres humanos es mayor que la de otros. Lo importante en este sentido es, tomando en cuenta y usando la imagen de la caja de herramientas, que la resiliencia es esa caja de herramientas, ese conjunto de recursos que todos tenemos para hacer frente a algunas adversidades. Siguiendo ejemplo, el modelo de la caja de herramientas, algunos tienen una caja de herramientas más pequeña, otros una caja de herramientas con un poco más de herramental y otros que verdaderos talleres. Bien, si usted toma esta imagen, entonces ante una adversidad usted va a su caja de herramientas, a su conjunto de recursos y suponga, qué sé yo, se ha roto algo en su casa y usted necesita un destornillador, va y lo tiene, punto. Es una adversidad simple porque usted tiene con qué resolverlo rápidamente. Ahora supongamos que se rompe una canilla, que se rompe un caño, que se agujerea algo y entonces empieza a tener una gran mancha en la pared, ya usted no tiene todas las herramientas necesarias para poder arreglar el desperfecto. Pero ¿qué hace? Llega y cierra la canilla de paso y entonces por lo menos evita que se destruya todavía más el lugar, el momento o el sitio en donde se produjo la falla. ¿Tiene una herramienta? Sí, que es cerrar la llave de paso para no seguir produciendo daño o que no se siga produciendo daño en la pared. Y hay personas que se produce una mancha en la pared, sacan las herramientas, pican, limpian, tenían justo el caño para cambiar, soldaron, volvieron a tapar y bueno, tenían todo lo necesario para arreglar eso en ese momento. De alguna manera nuestro psiquismo funciona parecido. Para algunas adversidades tenemos lo necesario, para otras lo mejor que podemos hacer es cerrar la llave de paso y no producir daño, y para la tercera nos sobra herramienta o conjunto de herramientas. La resiliencia entonces en principio es saber con qué herramientas cuento. Saber analizar y determinar qué tipo de adversidad estoy cursando, qué tipo de situación o en qué tipo de situación estoy, y eso significa que usted tiene la capacidad de ver primero, de anticipar lo que va a ocurrir, eso es que no haya situaciones que la sorprendan desmedidamente. Entonces usted tiene capacidad de anticipar algo, tiene capacidad de imponerse en esa situación, de plantarse en esa situación y tiene capacidad de salida de esa situación. Todo es un proceso resiliente. Por ejemplo, un día antes que entremos en cuarentena, sabíamos que iba a haber cuarentena, nos anticiparon que iba a haber cuarentena, hubo gente que corrió a comprar papel higiénico, y no sé, y botellas de agua, qué sé yo, entonces carros de botellas de agua, carros de papel higiénico. Es una conducta, un comportamiento que podría ser esperable en una sociedad o en algunas personas de una sociedad. Otras personas que hicieron, vieron que tenían en su alacena, en su almacén, en su despensa, digamos, se percataron de qué era lo que les faltaba y fueron y compraron lo que les faltaba y entonces completaron su despensa. Otras personas que hicieron, vieron lo que tenían allí, vieron lo que les faltaba y fueron capaces de decir, no, pero esto que me falta, qué sé yo, alguna cosa, alguna minucia, no es indispensable. ¿Qué es lo indispensable para varios días en los cuales usted o yo o las personas no íbamos a salir de casa? Y entonces su proceso de análisis, de anticipación, de resolución y de enfrentamiento a la adversidad fue distinto. ¿Me entiende? Este proceso es resiliente. Todos estos procesos son procesos resilientes. Cuando usted es capaz de anticiparse, cuando usted es capaz de planificar y cuando usted es capaz de llevar a cabo estrategias que le permiten salir bien parado de una situación adversa.
Luego están las situaciones que son imprevistas. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la rotura del cable. Usted no está preparado, nadie lo está, para que se nos rompa un cable y entonces todos tengamos que saber qué hacer. Pero lo primero que usted hace es cerrar la llave de paso. Eso es lo que hacemos todos. Cerrar la llave de paso, no sabe cómo arreglarlo, no sabe dónde está la pérdida, se le inundó todo para que no se siga produciendo daño, cierra la llave de paso. De alguna manera, en términos psíquicos, en términos psicológicos, buscamos la manera de, comillas, de cortar el sufrimiento. Y es una actitud resiliente o sea, usted no tiene por qué exponerse a una situación que le produce daño y menos obviamente producir daño a otros. Entonces cerrar la llave de paso es en primera instancia retirarte de la zona que te produce dolor si es que no estás en situación de poder enfrentarlo. Y eso me parece sanísimo, porque la primera regla para ser resiliente es mantenerte sano, es mantenerte íntegro. Yo no puedo, ni debo, ni quisiera, ni desearía estar en una situación que me produce daño y buscarla directamente, ¿no? Lo que hacemos los seres humanos más bien es como comportamiento casi de mamífero básico, es salirnos del dolor, es salirnos de las situaciones más complejas, hasta tanto reunamos los recursos necesarios para enfrentar la situación. ¿Me sigue? Es decir, si la situación adversa me sobrepasa, yo lo que hago es intentar salirme de esa situación, por lo menos cerrar la llave, reconocer dónde está el sufrimiento e intentar de alguna manera retirarme lo más que pueda. ¿Para qué? Para poder ver cómo voy a hacer para enfrentar esa situación, para ver cuáles son los recursos que necesito para enfrentarla, para saber si tengo esos recursos y luego para, efectivamente, si no tengo los recursos necesarios, ver cómo me hago de esos recursos. Volvamos a la caja de herramientas. Supongamos que en nuestra caja de herramientas hay el herramiental básico, las herramientas básicas. Yo no tengo idea de herramientas, así que no les voy a poder decir cuáles son las básicas, pero supongamos que todos tenemos un martillo, un par de destornilladores, qué sé yo, un alicate, unas pinzas. Se produce un problema, vemos nuestra caja de herramientas, nos percatamos entonces que nos hace falta, no tenemos las herramientas, no tenemos lo que necesitamos. Allí yo tengo entonces dos posibilidades, yo tengo que pensar en dos situaciones. Si yo tengo la herramienta y lo puedo arreglar, o si teniendo la herramienta no lo puedo arreglar. Y entonces tengo una alternativa que es, si lo sé hacer y lo puedo hacer, me consigo la herramienta, voy donde un vecino, le pido prestado, le digo, Andrés, préstame tu martillo, o préstame tal cosa, qué sé yo, voy y lo arreglo y soluciono. Porque tengo la habilidad manual y solamente me falta la herramienta. Pero también puedo evaluar que aún teniendo la herramienta, no lo puedo solucionar. Y entonces, ¿qué hace? Busca a alguien que le solucione el asunto, porque efectivamente usted se percata que no lo puede hacer. Lo suyo llega a cerrar la llave de paso. En términos psíquicos, en términos de bienestar psicológico, pasa algo parecido. Es como usted dice, mire, tengo un problema, me pasa tal cosa, y entonces algún amigo, algún familiar le dice, bueno, qué sé yo, salí a caminar. Bueno, ahora no puede, está ahí. Digamos que alguien le dice, bueno, mira una serie, te va a hacer bien. Fíjate, despejate, distraete. Y entonces usted busca una serie, la ve, pero no funciona, sigue sintiendo exactamente el mismo malestar o peor. Entonces busca otro y dice, no, bueno, háblame por teléfono y hablemos por teléfono un rato y yo te ayudo por teléfono. Entonces habla por teléfono. Pero también se percata que eso no es suficiente. Y entonces es el momento en el cual usted dice, no es un problema que solucione reconociendo el recurso que no tengo y que me hace falta, sino que tengo que buscar a alguien que lo solucione o que me ayude a solucionarlo. Y en ese caso usted busca un profesional, psicólogo, médico, psiquiatra, neuro, bueno, lo que usted guste, lo que crea que le va a hacer bien. Y lo que vaya a hacerle bien, porque eso también usted tiene que tener clara evaluación de si lo que buscó o el que buscó o la que buscó le está ayudando a resolverlo. Y en eso, que uno esté en una situación de vulnerabilidad, no significa que no tengamos voluntad o que cedamos nuestra voluntad y nuestra persona. Entonces, todos estos procesos resilientes lo son porque usted tiene que tener en cuenta una cosa, de base. De base es, usted tiene que mantener a salvo, cuidada su integridad. Usted no tiene que, ninguno de nosotros debiese, exponerse a un riesgo mayor del cual podemos soportar.
Tampoco tenemos que ponernos a ningún riesgo, digamos, así, qué sé yo. Usted dice, bueno, pero hay gente que se tira en paracaídas sin casco. Sí, pero han entrenado años para tirarse en paracaídas. Usted ni yo lo vamos a tirar en paracaídas, al menos yo, que le tengo un pavor a las alturas. Entonces, no nos vamos a someter a eso. Si alguien te dice, mira, pero debiese saltar en paracaídas, qué sé yo, es una emoción divina, vas a volver a vivir. Yo digo, sí, pero yo no tengo ganas de morirme en el trayecto. Entonces, no voy a hacer algo que me va a generar un sufrimiento o un malestar. Primero, que es mayor al que yo estoy dispuesto a padecer, que no tengo por qué someterme a un malestar y que tengo que arbitrar todas las medidas necesarias para no exponerme a esa situación. Todos esos son procesos resilientes. ¿Cómo es que llegamos a ser resilientes o cómo es que nosotros vamos teniendo algunos recursos resilientes? Vamos a ir si usted quiere, a una explicación muy básica. Después vamos a ir añadiendo algunas cosas. En general, la psicología abreva de las teorías que son evolutivas o evolucionistas, en el sentido de decir que la infancia marcó de manera muy fuerte o algunos aspectos de nuestra vida, algunas características de nuestra personalidad que van a estar presentes a lo largo de toda nuestra vida. Hay dos grandes corrientes, bastante rápidamente dicho. Una corriente sería muy subjetiva, tipo el psicologismo, digamos, las representaciones mentales, los recuerdos, las experiencias traumáticas, no traumáticas, las experiencias felices, los apegos, etcétera, los vínculos, van a generar la base suficiente como para que yo pueda desarrollarme con suficiente soltura a lo largo de la vida. Otras ponen el acento en lo externo, es decir, son las condiciones externas, el lugar donde viví, la educación que tuve, las relaciones sociales con las cuales me vinculé, los trabajos que tuve, los desafíos que me tocó enfrentar, etc. Y entonces tenemos dos grandes, si se quiere, dos grandes desarrollos para explicar cómo nosotros vamos adquiriendo de una u otra manera recursos y resortes resilientes que van conformando lo que se va a llamar nuestra personalidad. Y luego están las combinaciones de estas dos cosas, ni solo los psicologismos, ni solo los aspectos externos, sociales, sino una conjunción de ambos. O sea, somos producto de una serie de eventos, algunos casuales, otros planeados en nuestra vida, parentales. Tenemos un padre, una madre que dijeron, hicieron, prodigaron, sacaron, etcétera, una serie de cosas que nos ayudaron a hacer un soporte nuclear de nuestra vida, y unos eventos sociales que cumplieron de alguna manera el mismo papel, pero externo a lo que es este núcleo familiar primario. Y luego estamos nosotros, cada uno de nosotros, que vamos de alguna manera haciendo lo que hace un taur, un barajador, un mezclador de cartas. Tomamos un gran caudal de lo que viene de nuestra familia, tomamos un gran caudal de lo que viene del mundo externo y hacemos un mezclar, toma y daca, digamos. Es como recogemos las cartas, mezclamos, sacamos, jugamos con esas cartas. Algunas veces nos sale una, otras veces no sé, qué sé yo, el 5 de basto, no tengo idea. Vamos haciendo una suerte de mezcla. Cada vez que nos toca enfrentar una situación, volvemos a mezclar qué nos había dicho papá que hiciera en esta situación, qué fue lo que aprendí en el colegio, y uno hace una suerte de mezcla y entonces saca sus propias conclusiones, acercándonos hacia a los que les puede gustar. Es como si usted tirara una serie de dados o de monedas y le saliera un hexagrama de Lichín. Entonces usted va y lee Lichín y dice: el general está sobre la colina, ve el gran valle, es propicio cruzar las grandes aguas. Con eso algunas personas dicen: esto no me sirve para nada, otros dicen: esto es una tontería, y otras personas ordenan su vida en relación a estas cosas. Usted lee eso y dice: entonces es bueno que haga esto que voy a hacer. Bien, de alguna manera los seres humanos podemos instalarnos, estar allí en una suerte de punto intermedio en el cual vamos teniendo estas dos grandes caudales de recursos y luego vamos armándonos con eso una propia interpretación del mundo. Vamos haciendo con eso alguna cosa, nos vamos armando. Nos vamos armando porque tenemos el recurso que ha venido de nuestra familia,
tenemos el conjunto de recursos que hemos heredado. Para aclarar el término recurso, qué sé yo, en la casa te dijeron de chico, eres inteligente, eres bueno para las matemáticas, vos vas a ser un gran médico, esa no me la dijeron a mí. Lo tuyo es el arte, mira qué bien que pinta. Bueno, hay una serie de cosas que nos van diciendo en la familia. Algunas veces nosotros hacemos algo y la familia nos aplaude. La familia, entendamos todo ese núcleo de relaciones que están alrededor nuestro entre los 0 años y antes y los 12, 13, 14 años. Luego está el grupo de amigotes, ¿no? El primer grupo de amigos que dicen, ay, vos sos bueno para esto, llamen a fulano que es bueno para el fútbol, tú eres arquero, tú eres bueno, oh, que es brillante. Bueno, vamos escuchando una serie de voces. Nuestra voz aparece en algunas de estas secuencias como un susurro a veces, como un grito otras, hasta que esa voz nuestra empieza a sobresalir de las otras. Es como uno dice, no, yo no quiero ser esto, no quiero ser esto, a mí me gusta esto. Porque, y me gusta, me sale bien, me siento a gusto, me da placer, disfruto, mis mejores amigos, no sé, usted verá, es como cuando usted tomó, de alguna manera se hizo cargo de su propia voz, que aparece en este murmullo a veces, griterío otra, y usted empieza a aparecer. Allí tenemos los primeros refuerzos de alguna manera, alguna familia, algún familiar, amigos, maestros, profesores, nos dicen, sí, eso es lo tuyo, fantástico, qué sé yo. Luego, si se quiere, le voy a contar una pequeña experiencia. Yo hacía teatro cuando estaba en el colegio secundario, iba a un colegio salesiano, un colegio de sacerdotes, de curas, y allí había un cura, Neftalí Salgado se llamaba, que un día me invitó a hacer teatro. Yo no había hecho teatro nunca. Y empecé a hacer teatro. Éramos 4, 5, 8 chicos del colegio. Después él se fue. Seguimos con un grupo de amigotes de esa época haciendo teatro. No es que uno que teníamos una compañía de teatro. Pero hacíamos algunas obras. Y teníamos, qué sé yo, no es que uno tenía la habilidad de hacer de general y el otro hacer de policía. Eran obras de teatro pequeñas que hacíamos en el colegio. Este sujeto, por alguna razón que desconozco, creyó que yo podía tener una habilidad para eso. Y la tuve, de hecho creo que lo hice bien durante el tiempo que lo hice y sigue ayudándome en muchas cosas. Entonces, ¿se entiende? Hay voces que de pronto pueden descubrir en uno aspectos y recursos que para uno mismo están vedados. No lo habíamos escuchado, no lo habíamos pensado. De pronto usted escuchó a alguien que le dijo, nunca has hecho tal cosa y comenzó a pensar que podía hacerlo. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Subo la voz, bajo la voz? No, está todo bien, dice usted. Detrás de cámara está el grandote, el hermoso de Iñaki, que no sé qué significa. Bien. Entonces, esas voces, algunas voces son muy positivas, algunas voces, algunas personas, algunas voces que escuchamos, bueno, después podemos hablar de las voces que escuchamos. Algunas de esas voces, como la de este sacerdote, Neftalí, descubren en uno, o hacen que uno descubra, o permiten que uno descubra alguna habilidad que estaba dormida. Usted abre la caja de herramientas, ve dentro y de pronto dice, mira lo que tengo, no sabía que tenía esto, que me permite florecer, desarrollar, evolucionar en alguna dirección que hasta ese momento yo no tenía. Permitirse esa evolución, ¿sí? Permitirse ese desarrollo, permitirse ese florecimiento, es resiliente. ¿Por qué? Porque para hacerlo tengo que vencer algunas barreras propias, del tipo me da miedo, tengo susto, soy tímido, no creo que pueda. Algunas barreras que vienen también de la historia familiar y personal, tipo ¿cómo vas a hacer eso? Ni se te ocurra. Algunas barreras sociales, eso no es para hombres, esto no es para mujeres, aquello no es para niños, esto no es para ti. Entonces, de alguna manera, esas voces que me permiten considerar algún aspecto que yo no había desarrollado hasta ese momento, me ayudan también a enfrentar situaciones que son un obstáculo para que yo pueda hacer eso. Por ejemplo,
usted puede, usted puede efectivamente, cuando se trata de ser un adulto mayor, eh, entró, tras bambalinas hay ruidos. Este, para ser un adulto mayor, una señora en algún momento me contaba una historia particular y era una mujer grande, había estado casada hace mucho tiempo, había fallecido, ya era viuda también hace mucho tiempo, y apareció en su vida una persona con la cual ella, en principio no quería nada, ella estaba diciendo no, yo no quiero nada, yo no quiero nada. Bueno, yo le dije, pero a lo mejor no, me dice, ¿por qué esto, cuánto va a durar? Etcétera. Entonces yo le dije, no, no sé si se trata de cuánto dure, sino cuán feliz eres durante ese tiempo que eso dura, eso, que sea lo que sea. Eh, ella se permitió vivir esa relación. Se permitió vivir esa relación y mientras duró, yo la verdad que no sé si sigue o no sigue, mientras duró, porque yo la dejé de ver hace unos cuantos meses, ella estaba contenta, ¿bien? Y se permitió, ella, poder efectivamente vivir una situación, una relación amorosa, en un tiempo en el cual ella consideraba que ya no. Sí, tuvo que pasar algunos obstáculos, vencer algunas dificultades, entre comillas, ¿no? Los hijos, la familia, sus propios pudores de mujer grande, la salida, etcétera. Pero también ella, cuando pasa esas dificultades, por llamarle de alguna manera, ah, sale de eso más fortalecida porque efectivamente se da un tiempo para permitirse aquello que hasta antes de que ocurra estaba olvidado. Es un ejemplo, no estoy diciendo que todas las personas tengamos o tengan que tener una relación amorosa para reconocer algo que efectivamente les puede ocurrir. Cualquier situación, esta misma situación de cuarentena nos permite a todos eh, reconocer algunas situaciones. Pues, ¿cuándo hemos estado en cuarentena? Yo, la verdad que en los años que tengo nunca estuve en cuarentena, salvo alguna vez que tuve hepatitis cuando tenía como 10 años y tuve que estar un mes en cama. Eh, pero en general creo que ninguno de nosotros como sociedad, digo, hemos estado en una cuarentena. Y entonces, esta situación nos permite, efectivamente, por un lado, ver cuáles son los recursos con los que contamos, por ejemplo, el ánimo, me mantengo de buen ánimo, tengo estrategias para levantar mi ánimo, usted se siente bajoneado, aburrido, le empieza a dar vuelta alguna idea del tipo, qué feo que es la vida, y entonces usted tiene capacidad, de nuevo, va a su caja de herramientas, y en esa caja de herramientas descubre que, mira, sí, pero miro una serie, no, pero me leo un libro, no, hablo a una amiga, no, mañana voy a hacer tal cosa, y voy a, qué sé yo, un tutorial de YouTube para ver cómo se hace tal cosa. Siempre quise aprender tal otra, entonces se da, de alguna manera, contenido a este tiempo que en otro contexto no lo hubiese hecho. Seguramente usted va a conocer mucha gente que dijo, yo ordené mi casa, yo limpié, yo limpié varias veces el placar. Y bueno, ya después de 3 veces que limpie el placar es suficiente, no siga limpiando el placar, ¿no? Porque el tiempo no pasa más rápido por la cantidad de veces que usted limpie el placar. Entonces, efectivamente, creo que los tiempos de adversidad nos permiten este descubrimiento. El descubrimiento de si tengo los recursos, de las capacidades y habilidades que puedo desarrollar, mi propia capacidad de establecer estrategias, cuál es el camino para conseguir, cuál es el camino más asertivo para conseguirlo. Por asertividad vamos a pensar o vamos a definirla como la menor cantidad, si se quiere, de intento y la mayor cantidad de logro. Es decir, cuando usted no tiene el recurso, cuando usted no tiene la herramienta, no insista con la herramienta que nos sirve. Por ejemplo, qué sé yo, alguna vez nos pasó a todos que necesitábamos poner un clavo y no teníamos el martillo, entonces agarramos, no sé, un sartén y empezamos a dar sartenazo al clavo, terminó el clavo roto, se rompió los dedos, arruinó el sartén, no clavó nada. No tenemos la herramienta. Lo que debemos hacer es no intentarlo. Buscar la mejor forma es espere de ese tiempo
mire la situación desde más de una perspectiva. Si usted ve solo una cosa, es cuando es necesario tener amigos, tener red social, porque entonces usted plantea la situación y dice, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué están viendo ustedes? Y en ese que están viendo ustedes, habrá quien ve lo mismo que usted, otro que te dice, no, pero mira, esto se resuelve de esta manera. Hay personas que nos van a dar soluciones que a nosotros no nos parecen soluciones para nada, que nos parecen unas cosas alocadas, descontextualizadas, fuera de tiempo, etc. Y frente a eso también debiésemos tener la capacidad de decir, a ver, está bien, es una solución imposible, qué sé yo. Usted dice, tengo que pagar algo, no tengo el dinero y alguien te dice, robate el banco. Uno dice, sí, pero para, sí, voy a robar el banco, pero eso tiene algunas dificultades, ¿no? Capaz que me agarren, capaz que, bueno, usted va a tener que ser capaz, ¿no?, de descartar algunas de esas cosas, pensar otras que le parecen desatinadas, pero decir, ¿por qué no? ¿Qué sería, cómo sería si lo hiciera de esta manera? Olvidé las que son delitos, ¿no? Como dice un conocido, si no te gusta la cárcel, no cometas el delito. Olvide las que son ilegales. Pero están las otras que a usted le parecen descocadas y que de pronto pueden ser una solución. O pueden ser por lo menos una mirada. Ampliar la cobertura con la cual nosotros miramos los problemas es un paso también resiliente. ¿Qué sé yo? Si usted tiene a alguien joven que te dice, ¿por qué no intentas tal cosa? ¿O por qué no te teñís un mechón blanco? O gris, o naranjo. En vez de decir, oh, qué estupidez, mira lo que se te ocurre, uno podría decir, mira vos, no lo había pensado. ¿Qué pasaría si lo hago? ¿Cuáles son las dificultades personales que tengo que me impiden hacerlo? Ah, que voy a verme ridículo. Sí. Eh, ¿Cuánto me impide avanzar el temor al ridículo, los temores que pueda tener? ¿Cómo hago para vencer esos temores? Entonces, de alguna manera, cuando uno dice las adversidades nos permiten aprender algunas cosas, nos referimos a esto. La adversidad por sí misma no tiene ninguna utilidad. No es que tenemos que estar buscando sufrir para aprender algo. Las adversidades nos permiten aprender algo en la medida en que somos capaces de preguntarnos sobre esa adversidad, de reconocer cuál es el recurso que nos falta, de saber cómo puedo conseguir aquello que necesito, de darme cuenta si entre las personas que yo conozco hay alguien que tenga esos recursos. Dice, pero está bien, yo no logro organizar mi placar, vamos con cosas bastante domésticas porque estamos todos dentro de casa. No logro organizar mi placar siempre que me queda como un rejunte de cosas, o arranco bien y después siempre que me queda la famosa cajita que no lograste meter en su momento y la terminas tirando adentro de algo. Entonces uno dice, ah, pero mira, tengo un amigo o amiga que siempre logra ordenar fantásticamente su placar. Pregúntale cómo lo hace. No es venir a ordenarme. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo haces vos para que te resulte? ¿Cómo haces? No sé. Ese cómo haces, aunque suena muy fácil, nos cuesta mucho, porque en general debemos reconocer que los seres humanos nos cuesta bastante darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Y cuando preguntamos de esa manera directamente, porque tenemos formas medias oblicuas de hacer lo mismo, ¿no? Uy, qué bien que te queda, ¿no? Claro, a vos siempre te quedan bien las cosas. Tenemos formas un poco insalubres de plantear las situaciones. Pero cuando reconocemos cuál es nuestra dificultad, uno dice, yo jamás he podido ordenar esto de esta manera, no me sale. Bueno, ¿lo quieres hacer? ¿Cómo lo haces? Y mira, hago así, pongo acá, saco todo, ordeno primero esto, después lo otro, hago todo esto, mi plan es así, qué sé yo, me tomo un día, no lo hago todo de una vez, ordeno una parte, me tomo un café, miro un rato de tele, ahora que tenemos tiempo, vuelvo, entonces te da un panorama. Luego, esa, comilla, ayuda, la vas de alguna manera a tomar a tu propia medida y vas a hacerlo a tu forma. Te va a salir mejor que antes seguramente, pero en el intermedio, en el proceso ese,
Tuviste que darte cuenta de que hay algo que no sabes hacer, que no tienes forma de conocer, que no te sale. Eso en vez de frustrarnos, enojarnos, entristecernos, lo que fuera, deprimirnos, si usted le quiere poner un nombre más denso, debiese ayudarnos y decir, a ver, de mis amigos, de los que están alrededor mío, ¿quiénes son los que saben hacer esto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Y eso también es un recurso resiliente, el pedir ayuda, el identificar claramente cuál es la persona más indicada para poder satisfacer o ayudar en una necesidad que tengo. La asertividad resiliente, reconocer dónde, cuándo, por cuánto tiempo, cómo lo pido, ser claro en el pedido, tener clara cuál es la necesidad, etc. Todas estas cosas nos ayudan de alguna manera a tener comportamientos resilientes. ¿De dónde nos vienen? Ya lo dijimos, la familia, la educación, los clubes, la parroquia, los credos, la escuela, la pandilla, lo que usted quiera, ese conjunto ese enjambre de relaciones en el cual vivimos, nos entregan una serie de insumos, nos entregan una serie de cosas que nosotros vamos tomando. Al principio por imitación, ¿no? Como cuando uno era chico, chica, pibe, adolescente, y se peinaba igual que fulano, mengano, sutano, o usabas la camisa que usaba mengano, sutano, fulano, y después fuiste encontrando tu estilo. Algunos todavía no damos con nuestro estilo, pero es un detalle. Vamos entonces, esa tos es por el agua, no me denuncie porque no tengo coronavirus, eso es por el agua. Entonces vamos de alguna manera, de nuevo, por imitación, por cercanía, por contagio, y luego, de alguna forma, algunas de esas formas son conscientes, otras no son del todo conscientes, vamos armando nuestra propia forma de hacer las cosas. Esa forma de hacer las cosas, ese entramado, esa manera de que lo construimos, suponga es como una estructura, es como cuando usted está construyendo o le están construyendo una casa y usted va a ver los cimientos, entonces ve todo el armazón y le dicen acá va a estar la cocina y usted dice acá va a estar la cocina. No se imagina una cocina en ese espacio y le dicen no, este va a ser un dormitorio, este va a ser un baño, etc. Y uno ve ese armazón en las bases y no se imagina que ahí va a haber un baño. Después empiezan a levantar las paredes, ponen esos fierros grandotes, van armando redes con fierro y cosas, y te dicen, y acá, bueno, está el esqueleto de la casa. Y uno mira y no se imagina, hasta que todo eso empieza a estar recubierto de alguna manera de cemento, ladrillo, y cuando ya está revestido tú tienes una casa armada. Pero dentro de las paredes está la estructura, está el armazón, está lo que permite que eso se levante y se sostenga en pie. Ese armazón, esa estructura, esa ligazón, esas redes, esas soldaduras que se van haciendo, en nosotros, de alguna forma, es la estructura de nuestra personalidad, es lo que permite que nosotros nos movamos. Si esa estructura es muy rígida, es decir, nos cuesta adaptarnos a los cambios, nos cuesta identificar los factores de adversidad, nos cuesta producir cambios, qué sé yo, somos rígidos, cualquier situación que nos toque enfrentar, cualquier golpe que recibamos, nos hace más frágiles. Eso hay que tenerlo en cuenta. La rigidez, sobre todo las rigideces muy, muy duras en nuestras personalidades, nos impiden adaptarnos al cambio. No es que seamos una veleta que se adapta a cualquier cosa, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que lograr alguna rigidez, digo, alguna flexibilidad. Flacidez suena un poco feo, pero flexibilidad, alguna capacidad de absorción, de absorber los golpes, los movimientos, porque, bueno, acá no, pero hay lugares que son como donde siempre hay terremotos y sismos, temblores, qué sé yo, las construcciones tienen que tener un nivel de flexibilidad, es decir, de que todo se mueva y que la estructura acompañe ese movimiento. Cuanto más acompañamos ese movimiento, ¿sí? Menos trizadura, menos fricciones, menos rajaduras, menos peligro corre nuestra estructura de romperse. Eso es la resiliencia. La capacidad que tenemos de movernos, de estar en movimiento, de fluir, de acompañar el movimiento, que su cuerpo acompañe el movimiento. Es interesante eso, porque de alguna manera
tal vez las personas que practican yoga, las personas que hacen, no es mi caso, lo aseguro, que hacen gimnasia, que están acostumbradas a mover el cuerpo, la gente que hace teatro, etcétera. Usted los ve y ve el manejo que tienen del cuerpo, que no tiene que ver con ser gordo o flaco, pero que tienen un manejo de su cuerpo, les permite una mayor fluidez, a lo mejor que otros que no tenemos esas prácticas. En ese sentido, digámoslo así, lo que vamos aprendiendo a través de nuestra historia, esperemos que lo aprendamos, lo digo por usted, lo digo por mí, por todas las personas, es a flexibilizar nuestras posiciones, desde las posiciones políticas, religiosas, sociales, lo que usted quiera, qué sé yo. Nos cuesta, cuando envejecemos las personas dicen, no, los viejos no cambian, los viejos esto, qué sé yo, pero eso no es cierto. La rigidez en los pensamientos, en las estructuras de personalidad no tienen que ver necesariamente con la edad. Hay personas mayores que son sumamente flexibles, hay personas jóvenes que son absolutamente rígidas. Entonces, tiene que ver más bien con cómo se fue armando ese entramado, que es la personalidad, que no se arma de una vez y para siempre, pero convengamos que una manera de mantener aceitados los mecanismos y la estructura que nos contiene es nuestra capacidad de adaptarnos al cambio. Eso es fundamental. Por ejemplo, hasta antes que comenzara la cuarentena, nosotros teníamos una vida, ¿no? Vivíamos la vida de una manera. Usted salía, iba al súper, volvía, se juntaba con los amigos, iba a tomar café, iba a sus talleres, salía de clase, tenía todo programado. Ya el 5, el 6, el 7 de abril comienzan las clases, el 8 hago tal cosa, para Semana Santa voy a tal lado. Ya pensaba lo que iba a hacer, no sé, en junio, cuando llegue julio, septiembre, para llegar a la primavera. Teníamos como una idea más o menos global de qué es lo que íbamos a hacer en la medida que iba transcurriendo el tiempo, pero sobreviene entonces la cuarentena y nuestra forma de vida cotidiana, doméstica, varía absolutamente. Y uno se encuentra con, ¿y ahora qué hago? No puedo salir, no puedo ir, no puedo hacer, ¿bien? No puedes hacer hacia afuera, pero entonces es un buen momento para esto, para aprender a flexibilizar nuestra conducta. Por ejemplo, usted dice, ay, pero yo si no es presencial el taller, no, yo no. Bueno, capaz que no le va a dedicar, si esto dura una hora a estar sentado, sentado escuchando, pero de pronto se da cuenta que se conectó un rato, escuchó algo que le gustó, 5, 10, 15, 20 minutos, y se fue a tomar un café, volvió, está bueno. Entonces, de alguna forma, es un proceso en el cual nosotros podemos ir aprendiendo a resolver, a implementar, a conocernos mejor, a saber cuáles son nuestras dificultades. Nos cuesta quedarnos solos, nos cuesta el silencio, nos cuesta no poder salir. Bueno, empezar a preguntarnos sobre esas cosas. Sin entrar en ansiedades, sin entrar en situaciones de pánico, de angustia. Capaz que hoy más que nunca uno se da cuenta que llama a un amigo y dice, che, ¿cómo está? Mira, ando caminando por los techos. No sé, no, quiero que termine pronto. Y él dice, sí, pero mira, qué sé yo, ¿no? Las conversaciones informales, la capacidad que tengamos de comunicar procesos profundos, internos nuestros, también va a ayudar a fortalecer algunos de los vínculos que podamos tener ya u otros. Entonces, todos estos procesos, todas estas situaciones que nos tocan vivir y las maneras como las abordamos, efectivamente ayudan a que si usted era resiliente va increyendo como la curva del contagio, por ponerlo en un lenguaje que ya todos sabemos, porque todo el mundo ahora te habla de la curva de contagio, aplanar la curva, achatar la curva, agrandar la curva. Eh, bueno, esto es exactamente parecido, no igual. Todos tenemos capacidades para aumentar esa curva de resiliencia, aumentar nuestra flexibilidad al cambio, aumentar nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones, reconocer cuáles son nuestras falencias y en la medida de lo posible compensar esa falencia de alguna manera. En otras, no hay nada que hacer. Es como jamás, nunca.
yo he podido cortar una tabla derecha, ni hacer una línea derecha, ni con regla, no hay forma. Entonces, nos damos cuenta que tenemos falencia, carencia, que no somos buenos para algo. Y no somos buenos para eso. Y entonces, lo que no significa que nos vamos a empecinar en hacer eso porque queremos ser buenos incluso para lo cual no tenemos habilidades. Si usted tiene ganas, hágalo. Pero de lo que se trata es de poder potenciar los recursos positivos que tenemos y de alguna manera compensar, ¿no? ¿Con qué compenso? Aquellas cosas en las cuales fallo, las compenso con estas otras que desarrollo mucho más fuerte y mucho más positivamente. Susana Mondino dice que le hace muy bien. Gracias, Susana. Y que las cosas que dice son muy buenas. Graciela Chasqui Ludueña, que se ve y se escucha perfecto. Y Dora Battistini dice, muy buena la explicación. Sigue adelante, profesor. Gracias, Señor director. el lector. Gracias, señor director. Director del programa. No sea que director de cámara. No. Bien. Entonces, en ese sentido, voy a cerrar bien la puerta para que evitemos los ruidos. Ahí está. En ese sentido, yo espero haberme quedado bien en el lugar que tenía que quedarme, o me moví ahora. En ese sentido, lo interesante que tiene cualquier adversidad es la posibilidad que tenemos de descubrirnos, conocernos más. Pero me gustaría insistir en esto. La adversidad por sí misma, no es que uno tenga que andar buscando adversidades para ver cuán resiliente es. No. Al contrario. Si vemos en alguna medida el comportamiento, si se quiere, que hemos tenido como sociedad o las medidas que tomó el gobierno en este contexto, uno diría, ante una eventualidad del tamaño que era la situación del virus, del COVID-19 o 20, ya no sé el número, pero sabemos de qué hablamos, tomó una serie de medidas, ¿no? ¿Para qué? Para achatar la curva, es decir, no para que no nos enfermemos, no para que no haya contagio, porque parece ser eso, tiene cierto carácter inevitable, pero para disminuir el riesgo. Eso es ser resiliente. Es decir, ante la eventualidad de algo que va a ocurrir sí o sí, nosotros tenemos capacidad de anticipación y podemos efectivamente elaborar estrategias. ¿Para qué? Para no someternos a un sufrimiento innecesario. Eso es resiliencia. No es otra cosa. Cuando las personas deciden quedarse en su casa y dicen, no voy a salir, bueno, sí, puede que sea un invento de los rusos, puede que el virus sea un invento de los no sé qué. Bueno, pero la posibilidad de contagiarte está, no importa quién creó el bicho, ¿no? Tenemos capacidad, tenemos posibilidad. Hay una probabilidad cierta de contagio. Para evitar eso, no salgo. Eso es ser resiliente. Y tiene un comportamiento empático, porque obviamente uno puede decir, bueno, a mí no me va a pasar nada. Yo tengo las defensas altas, qué sé yo, soy un mozuelo de 20 años. Pero tú puedes ser portador y contagiar a otra persona. Y esa otra persona podría no estar en la misma situación que tú, que vos. Y entonces, ser resiliente también es reconocer la presencia, la existencia del otro. No somos resilientes por sí mismos, no lo hacemos. Si es un proceso interno, subjetivo, que tiene que ver con nuestra capacidad, nuestra estructura de personalidad, todo eso es cierto. Pero no somos una entidad única que no necesita de los otros. Al contrario, tenemos que desarrollar vínculos que pongan en valor las capacidades, habilidades y recursos que los otros tienen también. Tenemos que poner en funcionamiento las capacidades y habilidades que yo tengo. Pero el crecimiento no es individual, no es que si yo soy resiliente solo y mi alma y el resto no me importa. Es un proceso en común. Ninguno de nosotros aprendió algo solo, lo aprendimos de alguien. Necesitamos las voces de los otros, necesitamos que alguien nos diga que lo hacemos bárbaro, como alguno de ustedes o alguna de ustedes lo ha comentado ahora, con respecto a lo que yo estoy haciendo en este momento. Necesitamos
decir, hacer lo que nos gusta, para ponerlo en funcionamiento, para encontrarnos con otros. No digo que nuestra única motivación sea que los demás nos digan que bárbaro lo haces, pero también ayuda cuando usted hace algo y el resto se lo reconoce. Porque sí, porque parte de nuestra vida está puesta en eso. Cuando usted, qué sé yo, hace algo, una torta, un plato, o lo que fuera, un bizcocho, y dice, qué rico, qué bueno que está, está reconociendo en eso una habilidad, hay algo mío puesto en los objetos o en las cosas que intercambio. Y entonces es buenísimo podernos dar palabras de ánimo, entre todos, ¿no? Reconocer que alguien se ve bien, que está bárbaro, es parte del juego en el cual profundizamos nuestras relaciones vinculares, si usted quiere. Puede no hacerlo, pero se va a quedar más solo que Adán en el Día de la Madre. O sea, efectivamente, cuando alguien dice, estoy solo, no me viene a ver nadie, bueno, ponele onda. Ponerle onda significa saludar para los cumpleaños, llama para ver cómo están, responder los mensajitos, che, ya va a salir la cuarentena y hacemos algo, cómo andan, qué están haciendo, me gustó lo que dijiste, mira qué bueno tal cosa. Esa capacidad que tenemos de reconocer, de fortalecer a otros, de dar alientos positivos, ¿no? Y no, oh, sí, bueno, estuvo lindo, pero no, le faltó, ¿ah? Le faltó. Estuvo lindo, pero le faltó. No, hay maneras de hacer reconocimiento y hay maneras también de corregir a los demás. No significa que todos estemos esperando únicamente que nos digan que está bárbaro lo que hicimos. Pero el lenguaje que empleamos para eso es fundamental para que el otro sienta que reconocemos lo bueno que está haciendo y tenemos capacidad de decirle, sí, a mí me gustó, pero subir un poquito la voz. Me gustaría más profundizar en este tema. Tal vez en esta otra cosa. Me gustaría en este horario. Y eso está bueno que usted lo haga, por ejemplo. ¿En qué horario le gustaría más? ¿Cuándo siente que sería más necesario? ¿Qué tipo de tema? ¿Por dónde le gustaría que esto siguiera? Eh, en principio me parece fantástico que podamos mantenernos en contacto, que podamos decir estas cosas, que usted le pueda ayudar. Ojalá les ayude en algo, o muchas cosas. También es posible que no le ayude en nada. Y está bien. No maximicemos las cuestiones. Digo, a lo mejor a usted le sirve otro tipo de charla, otro tipo de talleres, usted está esperando otras cosas. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera, cuando hablamos de resiliencia, lo que intentamos hacer, lo que intentamos ver, es cuáles son las mejores estrategias que podemos tener para eso, para sabiendo que viene una situación que nos va a llevar puesto, cómo disminuimos el riesgo, cómo disminuimos nuestra capacidad de exposición a las situaciones de dolor. Y en esa misma línea, en esa lógica, los duelos, las formas de duelar, tal vez sean un tema muy grosso para poderlo pensar así. Eh, ¿Cómo proceso las situaciones que me producen dolor? ¿Cómo proceso, cómo me ubico frente a esas situaciones? ¿Con qué recursos? ¿Qué recursos tengo? De nuevo, en mi caja de herramientas, ¿qué hay para afrontar grandes pérdidas o grandes tristezas? ¿Qué hay en mi caja de herramientas? ¿No? ¿Cuáles son las personas con las cuales cuento? ¿Cuáles son las actividades que tengo? ¿Cuáles son, no sé, los libros que tengo para leer, las películas, etcétera? Usted debe tener un conjunto grande de cosas para que podamos enfrentar situaciones adversas. Sí tiene que ver con la edad también, porque se supone que a mayor edad nuestro herramental debiese ser mayor, o por lo menos tener cosas que son indispensables. Amigos son indispensables, no podemos llegar a viejos sin amigos, no podemos llegar a viejos sin un par de cosas hechas que nos producen mucho placer. No podemos llegar a viejos sin tener claro, por ejemplo, cómo nos gustaría envejecer, con quiénes, en dónde, haciendo qué. No estoy hablando únicamente de los mayores, digo, cualquier persona que se instala de alguna manera en la vida, sería bueno plantearse cómo le gustaría, porque el cómo le gustaría, de alguna forma, implica que eso lo voy construyendo en el tiempo. No es que yo llego allá y ahí me doy cuenta que no tengo todo esto y entonces ¿qué hago? No, llegar desnudo a la vejez
tal vez no sea el mejor plan. Pero entonces tengo que ir ideando las maneras, guardando, protegiendo, cuidando, manteniendo los recursos que tengo, los amigos, los contactos sociales, los recuerdos, escribir alguna cosa que uno se le ocurre, se acuerda de pronto y dice, uy, me acordé de tal cosa. Mirá vos, cuando yo tenía, escríbalo, dele 2 o 3 líneas, porque sí, porque después uno dice, ¿sabes de lo que me acordé? Mira, cuando yo tenía, y tiene una historia nueva, la memoria también se va poblando de esta manera, ¿no? La memoria también anímica, el ánimo usted lo va restableciendo con alguna de estas cosas. Hay algunos recuerdos que nos llenan de emoción, que nos llenan de vigor, de energía. Bueno, esos recuerdos tengo que sumarlos, tengo que mantenerlos, tengo que poder de alguna forma hacer algunas cosas con eso. Bien, comenzamos lo más puntual que pudimos. Espero que esto les haya gustado. Bueno, que, como dijo alguien por allí, les sirve, me alegro que te sirva, espero que te sea de mucha utilidad. Si tiene preguntas, las puede ir escribiendo ahí, yo las voy a tomar y trataré de integrarlas la próxima vez que hagamos esto. El taller de resiliencia va a quedar en este horario, así que el próximo jueves a las 4 de la tarde estaremos de nuevo trabajando sobre esto, le vamos a anunciar el tema, que tiene que ver un poco tal vez con duelo y resiliencia, y espero que podamos compartir algunas cosas en relación a eso, y luego fortalecer lo que tiene que ver con el humor y la resiliencia. ¿Todo bien? Tengo que preguntarle al asistente de cámara. Entonces, espero que tenga una muy buena tarde. Son las 5 de la... Esto parece un programa de radio, 5 en territorio nacional. Está lindo para tomarse un café con alguna cosita rica, un café con leche. Sáquese una foto tomándose su café con leche, tomando su mate o lo que fuera, y mándeselo al grupo donde está. Así es una forma de invitar a los otros a tomar el té o tomar mate, disfrutando plenamente de estar acompañados y conectados por medio del CETRA. Ha sido un gusto, que tenga buena tarde, nos vemos el próximo jueves. Para los otros alumnos, a las 6 de la tarde vamos a trabajar sobre Víctor Frank y Sandor Maray, un taller que hacemos los jueves a las 6 de la tarde. Gracias.